Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. ¿Qué tal? Bueno, Luis, ahí, profe, Adriana. Bueno, ahí sigue ingresando gente. Buenísimo. Bueno, para los chicos que se están sumando y demás, la idea de esta primera parte de la clase es tener en Espejo, que junto a una institución que es la Universidad Autónoma de Bucaramanga, Colombia, una clase en paralelo con ellos sobre el tema de comercio internacional de servicios. Así que nos pareció interesante poder compartir esta experiencia que ya la hemos hecho años atrás, junto con esta institución, junto con alumnos de la carrera de la licenciatura en negocios internacionales, y poder tener esta experiencia en forma conjunta. Hoy vamos a estar brindando, bueno, una clase sobre, en esta primer parte, de comercio internacional de servicios, junto con la rectora del Instituto de Capacitación Aduanera, que es Adriana Narváez, y bueno, quien les habla, Dayana Gómez. Así que bueno, estamos acá también abiertos a las consultas y todo lo que se pueda generar en la actividad de hoy. La idea es que sea lo más interactiva posible. Interactiva posible, tal cual, gracias. No, así que bueno. Me sumo a las palabras de Dayana. Bueno, en primer lugar quiero agradecerles a Luis, a Laura, bueno, a Dayana, aunque se lo agradecí ya personalmente, obviamente por la organización de este evento, y también al profesor, en este caso de comercialización, bueno, Juan Roger, que ahí también lo veo. Hola, Juan. Bueno, por permitirnos sumarnos a tu curso. Y bueno, como bien decía Dayana, la idea es interactuar. La idea de base, la idea de la interacción de las instituciones siempre es el intercambio, pero las clases espejo o estas clases compartidas justamente potencian eso, que no solo, en este caso, bueno, sí, vamos a hablar un poquito más, Dayana y yo, pero nos gustaría que también participaran tanto los alumnos de Colombia, los de Argentina, Luis, Laura, Juan, nosotras, que realmente sea un debate. Y justamente, ¿no?, la tecnología hace que puedan minimizarse las distancias, y en este caso sí está muy bueno y nos parece que enriquece mucho sobre la base de coincidencias, en este caso en exportación de servicios. A veces el tema en sí es anecdótico, pero bueno, ver cómo se trabaja en un país, en el otro, qué pasa, qué puntos en común encontramos, qué diferencias. Obviamente tenemos una base regional que nos une muchísimo, entonces sí, podremos encontrar diferencias entre Colombia y Argentina, pero somos Latinoamérica, y eso en cualquier evento internacional, cuando se va a la OMC, los latinoamericanos tenemos una posición común. Entonces, me parece que tenemos que potenciar un poquito esa dinámica, y la verdad que muchas veces decimos, ¿no?, cuando hacemos este tipo de reuniones o este tipo de jornadas, de intercambios, que a veces hablamos de integración regional como que todo lo tuvieran que hacer desde los gobiernos, y también la integración regional se da a partir del intercambio educativo, de lo que podamos desde cada institución generar. Entonces, veámoslo de ese modo también, y bueno, la idea es que trabajemos en conjunto. Así que no sé si alguien quiere comentar algo, si estamos todos más o menos a nivel técnico ya resuelto, y arrancamos. Adelante, doctora Diana. Estamos todos atentos. Excelente, Luis. Cualquier cosa, si algo no se escucha o lo que fuera, obviamente nos avisan. Y estamos abiertos a preguntas. No sé si nosotros vamos a ir interactuando entre sí, así que damos pie si tienen alguna duda, ya sea por micrófono o por chat, y obvio también al final, pero me parece que está bueno a veces no dejar estar, ¿no?, porque uno se va olvidando ya después del hilo. Así que si quieren interrumpir para alguna consulta, mira, ya no tenemos ningún problema. Perfecto, gracias. Bueno, bien, ahí comparto, les dejo un poquito más grande la presentación, así se puede ver mejor, porque ahí veo que ustedes también están con el proyector. Bueno, la idea entonces de la clase de hoy es charlar un poco sobre el comercio exterior de servicios.
Primero, hablando un poco del concepto, de lo que se entiende por comercio exterior de servicios, y después ahondando un poco en lo que es el comercio exterior de servicios de Argentina, y hablar también un poco del comercio exterior de servicios en el caso de Colombia, ¿no? Que son dos países que han tenido un desempeño muy interesante, sobre todo en lo que tiene que ver con los servicios basados en el conocimiento, ¿no? Que acá entra un poco el concepto del desarrollo de software, de las fintech. Así que bueno, es un poco eso, charlar el día de hoy y bueno, y explorar estos conceptos, ¿sí? Bueno, si nosotros vamos de alguna manera a definir el concepto de un servicio, bueno, la RAE lo define como una prestación, ¿no? Y es básicamente una prestación que va a satisfacer una necesidad determinada. Obviamente que si nosotros estamos hablando o le agregamos al concepto de prestación, que ya, a ver, nos está dando la idea de un intangible, o sea, de algo que no se puede ver, tocar, no es un bien corpóreo, o sea, que ocupa un espacio físico en un ámbito determinado, como lo que sería, por ejemplo, una mercadería, que ahora en un ratito voy a retomar ese concepto. Nosotros tomamos entonces ese concepto de prestación, ¿no? Que satisface una necesidad determinada, y lo extrapolamos ya a lo que es el concepto de extraer ese servicio de lo que nosotros definimos como un territorio soberano o en algún caso también aduanero. Entonces ahí entra el concepto de exportación de servicios. Y también la exportación de servicios se define como una prestación que se realiza en un país, obviamente que es a título oneroso, o sea, a título oneroso significa que debe existir una contraprestación por esa prestación de servicio, un poco ahí el juego de palabras, pero ese uso, esa explotación del servicio se va a llevar a cabo en el exterior, ¿sí? O sea que ahí aparece este factor de extranjería que tenemos que tenerlo en cuenta para determinadas circunstancias que vamos a retomar un poquito más adelante. Así como está este concepto, Adri nos va a contar un poco el concepto que versa sobre el GATS, que también es muy importante tenerlo en cuenta. Bueno, justamente hoy, hablando de un poquito sobre la charla, decíamos con Dayana que muchas veces al hablar de la Organización Mundial de Comercio, por las dudas hago una pequeña introducción para que todos estemos en tema, siempre se habla del GATT, ¿no? El acuerdo justamente general de tarifas y comercio, pero dejamos un poco de lado al Acuerdo General de Tarifas y Servicios, o GATS, por la sigla en inglés, General Agreement on Tariff and Service, que obviamente fue elaborado 40 años después, ya en la década del 80, en la llamada Ronda Uruguay, que da lugar a la Organización Mundial de Comercio. Pero el punto, estoy segura, independientemente de la carrera, cuando hablamos de alumnos de comercio internacional, de negocios internacional, de régimen aduanero, de despacho aduanero, de la tecnicatura, de la licenciatura, incluso ya trabajando en el sector, si uno dijera, tenemos contacto con el GATS diariamente, pero ya ni siquiera por nuestras carreras o por nuestros trabajos, sino como ciudadanos del siglo XXI, tal vez uno no lo toma conciencia y realmente diariamente tenemos incidencia o vínculos con el GATS. ¿Por qué? El GATS se divide en 4 categorías. No quiero ser muy técnica, pero sí vamos a marcar algunas cositas que ahí precisamente nos aparecen en la filmina. Las 4 categorías son comercio transfronterizo, se le llama modos también, entonces muchas veces escuchamos el modo 1 del GATS, comercio transfronterizo. Modo 2, consumo en el exterior. Modo 3, presencia comercial. Modo 4, presencia de personas físicas. Ahora vamos a ir hablando un poquito de cada una. Pero quiero marcar la base como para que tengamos el patrón y que muy rápidamente uno pueda entender a qué o cómo se diferencia cada una de estas categorías. Y cualquier cosa, obviamente, me consultan si algo no queda claro. Siempre tenemos que tener en cuenta que estamos hablando de, digamos, las distintas
prestaciones de servicio, como bien decía Dayana, pero entre personas físicas y jurídicas de los países miembros. ¿Sí? ¿Miembros de qué? Hoy de la Organización Mundial de Comercio, antes de los firmantes del GATT y del GATS. ¿Sí? Bueno, hoy podemos pensar en los miembros OMC. Son 164 países del mundo. Entonces, todas las prestaciones de servicios que se hagan, que se lleven adelante entre personas físicas o jurídicas de los países miembros, van a caer en la categorización GATS. Una cosa importante, muy clave para nuestra actividad. Todo lo que tiene que ver con transporte no está incluido en el GATS. Ni transporte de carga ni transporte de pasajeros. ¿Sí? Tienen sus propios acuerdos. Ahora, exceptuando transporte, el resto de la comercialización internacional de servicios se encuadra en alguna de estas categorías. La primera, como dijimos recién, es el comercio transfronterizo. ¿Y qué va a estar incluido en el comercio transfronterizo? Y acá viene lo que yo decía recién, que muchas veces no tomamos dimensión, que simplemente como ciudadanos viviendo en el siglo XXI interactuamos con estos acuerdos. Si yo les digo, cuando miramos una película en Netflix o escuchamos música en Spotify o en alguna otra plataforma que más o menos son similares en los distintos países, ¿sí? Paramount Plus, Disney Channel, bueno, la que fuera. Tal vez nombré al principio las más conocidas. Está encuadrado en el GATS. Eso es comercio transfronterizo, porque estamos hablando de la comercialización internacional de un servicio a través de una plataforma virtual. Todo lo que es comercio electrónico, por ejemplo, está en el modo 1. Evidentemente, en el 47, cuando se firmó el GATT, no podía haber un acuerdo vinculado a estos temas, porque no existían. Por eso, como dijimos antes, el GATS es mucho más reciente. De hecho, entra en vigencia a partir de 1995. Entonces, que obviamente tampoco había varias de las cuestiones que recién mencioné, pero sí empieza a categorizarse las distintas prestaciones de servicios. Entonces, comercio transfronterizo va a incluir todas las prestaciones de servicios llevadas adelante a través de plataformas virtuales. Esto es comercio electrónico, plataformas digitales, streaming, ¿sí? Educación a distancia, pero ojo, estamos diciendo cuando hay una prestación de servicio, como bien dijo Dayana, a título oneroso. Acá estamos haciendo un intercambio, pero no es oneroso, no corre dentro de la categorización GATS, ¿sí? Tiene que haber, en definitiva, una compra-venta de servicio para que entre en esta categorización. Los servicios financieros, si yo, por ejemplo, comprara a través de alguna plataforma bueno, que de hecho después vamos a hablar de la fintech, precisamente, ¿no? Pero supónganse que yo compro por algún banco, por decir algo, estadounidense, acciones o bonos. Bueno, estamos hablando de servicios financieros también prestados a nivel internacional con plataformas virtuales. Entonces, servicios financieros, servicios educativos a distancia, comercio electrónico, las plataformas, como dije, de streaming. Todo esto está englobado, comercio electrónico, en realidad una aclaración quiero hacer. El comercio electrónico a la vez se subdivide en directo e indirecto. No voy a ahondar, prometo no ahondar mucho en esto porque tenemos que ver los otros modos y le tengo que dar pie a Dayana, pobre, que le interrumpí, pero quiero que quede claro este punto. Una cosa es el comercio electrónico directo y otra el indirecto. El directo, yo compro un libro en Amazon, me llega el libro físico, intervienen las aduanas, interviene el transporte. Otra cosa es que yo descargue el libro en Amazon. Es comercio electrónico de las dos maneras, nada más que uno es directo y el otro indirecto. Uno es con el bien físico y el otro es con el bien intangible, pero de todas maneras estoy utilizando una plataforma virtual para llevar adelante la operación. Termina siendo comercio transfronterizo. Comercio electrónico encuadrado en este primer modo del GATS, ¿sí? Entonces, todo este tipo de operaciones, modo 1. Modo 2, consumo en el extranjero, ¿sí? O en el exterior. ¿Acá qué va a suceder? Yo como persona física me traslado a otro país miembro a consumir un servicio.
Obviamente el turismo es uno de los grandes ejemplos de modo 2, ¿sí? Incluso también todo lo que tiene que ver, por ejemplo, con si yo voy, no sé, a operarme, a tomar algún servicio médico a otro país, que bueno, por cuestiones de tipos de cambio sucede incluso en la región, ¿sí? Entonces, ese tipo de situaciones están encuadradas en el modo 2. Pongo el caso contrario a lo que hablábamos recién. Yo decía, bueno, educación a distancia, ¿sí? Yo tomo un curso, por ejemplo, en la Universidad de Bucaramanga, pero a distancia. Primer punto, comercio transfronterizo. Ahora, yo voy a Colombia a tomar ese curso, consumo en el exterior. Yo, en este caso, como residente argentina, ¿no? Estoy poniendo el ejemplo. Entonces, en este caso, la persona física se traslada a consumir un servicio. Ese es el modo 2. Y vuelvo a repetir, como bien está planteado también, en el ejemplo, todo el tema del turismo es uno de los grandes puntos, ¿no? Que mueve, porque acá también tenemos que pensar eso. Estamos planteando los ejemplos a nivel teórico, pero acá hay muchísimo dinero involucrado en todos estos modos. Entonces, aparecen distintas aristas en la cuestión, porque después no lo vamos a analizar en esta charla, pero lo dejo como para que lo veamos. Cada uno de estos modos también está relacionado con la balanza de pagos y las distintas subbalanzas, ¿sí? Después, cualquier cosa lo retomamos ese punto. Pero está bueno como para que lo vayamos planteando. Entonces, modo 2, consumo en el exterior. Modo 3, presencia comercial. Acá, una empresa se va a trasladar, o sea, una persona jurídica en la que se va a trasladar a otro país a prestar un servicio. Y acá tenemos diferentes formatos, ¿sí? Las franquicias, por ejemplo, entran en este modo. Obviamente, en un punto en lo que en la balanza de pago se registra como inversiones extranjeras directas, que una empresa abra una sucursal, una filial, una subsidiaria, cambia la parte jurídica de cada una de estas figuras. Pero en definitiva, a lo que vamos, o sea, para el punto que queremos tocar, es lo mismo. Monto una fábrica, una planta industrial en otro país para prestar luego un servicio, por eso incluso hasta puede ser una oficina comercial. ¿Qué termina pasando? ¿Dónde se encuadra esa situación? En presencia comercial. Y por último, tenemos la presencia de persona física, modo 4, que hay una persona física. Hago una pequeña aclaración. En Argentina, en el 2015 hubo un cambio en el Código Civil y se le suele, ahora, o sea, lo que antes llamábamos personas físicas, ahora decimos personas humanas. Bueno, tengamos en cuenta que el GATS es un acuerdo internacional, con lo cual sigue apareciendo como personas físicas, ¿sí? Hago la aclaración porque, bueno, si es verdad que en Argentina ya no le solemos decir así, le decimos personas humanas por este cambio en el código, en la definición correcta. Pero este es un acuerdo internacional, así que seguimos diciendo persona física, persona jurídica. Bueno, en definitiva, en el modo 4, la persona física se traslada a otro país, pero acá no a consumir, como era en el modo 2, un servicio, sino a prestar un servicio. Pusimos el ejemplo de educación a distancia o el estudiante yendo a la universidad a prestar, a una universidad de otra parte del mundo, a, digamos, consumir un servicio, a tomar un curso. Acá puede ser un profesor que se traslada a dar un curso, a dar una conferencia. Luis. Vale, Adriana, muchísimas gracias. Es supremamente claro el escenario, los 4 modos, los 4 escenarios de clasificación. Y te voy a ir como relacionando un poco el contexto colombiano, ¿sí? Excelente. En el caso nuestro, por ejemplo, en el modo 1, ese comercio transfronterizo, y especialmente con algo que tú decías del comercio, del e-commerce de manera directa, en Colombia es un escenario que viene creciendo de una manera exponencial, pero al mismo tiempo está presentando diversas fallas en temas aduaneros, dado que los usuarios desconocen la normativa en relación a las cantidades, los pesos, los volúmenes
la cantidad de dólares, por ejemplo, permitidos para la exportación a través de plataforma e-commerce. Entonces las aduanas están empezando a tener gran inventario de stock de envíos, tanto de exportación o lo que mucha gente compra en e-commerce también se pasa de esos estándares y pues lógicamente la aduana está empezando a tener allí unos escenarios bastante interesantes en cuanto a ese tipo de mercancías. Adicionalmente, en las dos últimas reformas tributarias que ha hecho el país han generado unos valores de cobro a partir de $200 por compras en e-commerce, ¿sí? Entonces, ese escenario pues también ha reducido mucho que las personas que conocen de la normatividad pues tengan que pagar impuestos adicionales como los aranceles y demás, dado que superan estos escenarios, así como un contexto en cuanto a lo que está pasando con ese comercio electrónico directo. En el modo 2, que creo que es el que más está moviendo en Colombia, es prácticamente dentro del plan de desarrollo nacional de los últimos prácticamente 3 gobiernos que hemos tenido se han enfocado mucho en el tema del turismo. Colombia en el 2019 tenía una cifra de casi 6 millones de visitantes, ¿sí?, que estaban ingresando al país, y es el potencial que le estábamos viendo a Colombia prácticamente para empezar a hacer unas transformaciones desde el punto de vista de no depender tanto de productos commodities y de esa manera diversificar un poco la oferta exportable. Hay un tema que crece mucho y especialmente aquí en Santander, en Bucaramanga, donde estamos ubicados, es una zona que se ha especializado mucho en la exportación de servicios de salud. Tenemos 2 hospitales con acreditaciones internacionales de los más altos estándares. Uno de ellos es una zona franca de servicios de salud, donde hay unos escenarios bastante interesantes y especializados. Y tenemos el Hospital Internacional de Colombia, que también está aquí en el área metropolitana. Es un hospital que pues, viene creciendo en el tema de atención de pacientes del exterior. Cuenta con una infraestructura logística de traslado hasta en avión ambulancia. Bueno, es una infraestructura muy interesante. Pero pues en el tema de los servicios en Colombia se nos está generando unos retos, es encontrar, capacitar recursos humanos altamente capacitados en lingüismo, dado que la mayoría de clientes que están llegando son ingleses o bueno, que vienen con el habla en inglés y prácticamente muchos de ellos son nativos, entonces se está generando cierta dificultad en ese escenario. El otro tema allí en salud es que Colombia está rankeado en este momento en el tema de las cirugías estéticas, dado que los costos son asequibles para practicar ese tipo de procedimientos acá en el país, y es un destino altamente pues, apetecido por las personas que vienen a hacer turismo de salud y turismo de cirugía estética. Los otros 2, que es presencia comercial y el último, pues se está mirando el tema, dado que no se tienen mayores estadísticas o registros, dado que en Colombia no se le exige a las empresas estar, en el caso de la exportación de servicios, aún no es una exigencia de parte de la norma estar registrados como un exportador de servicios. ¿Y esto qué está generando? Esto está generando un escenario de que el empresario no está recibiendo los beneficios tributarios al ser exportador, esas devoluciones de los IVA, de la red de fuente, y pues, lógicamente hay sectores que son altamente potenciales en la exportación de servicios, lo están haciendo de manera diaria, pues, lógicamente canalizan divisas a través de diferentes canales del sistema financiero colombiano, pero no terminan con el régimen cambiario para declarar lógicamente esa exportación de servicios. Entonces, así en términos generales te voy relacionando con el contexto, con esta primera parte que pues, está bastante clara y bastante pertinente en esta relación, Diana. Bueno, qué importante, Luis, lo que estás comentando, porque hablábamos de las coincidencias, ¿no? Y salieron mucho antes. No pasamos 5 minutos y ya encontramos un montón de coincidencias entre la situación colombiana y argentina. De hecho, a nosotros nos pasa lo mismo, como dije antes, básicamente por un tema de tipo de cambio muy favorable para ser receptivos
en relación a, como bien dijiste, cuestiones de cirugías estéticas, y también lo que, en el otro gran punto que coincidimos en situaciones es que, bueno, obviamente Argentina tradicionalmente ha sido y continúa siendo, y creo que deberíamos, de todas formas, sobre ese tema basar nuestras fortalezas, pero históricamente hemos sido exportadores de commodities. Esto obviamente está cambiando, la exportación de servicios está en tercer lugar, pero de todas formas, justamente, de hecho hay un grafiquito que teníamos ahí, que estuvimos viendo un poquito con Dayana, ahí está, donde claramente se ve que todavía la presencia comercial tiene, valga la redundancia, más presencia que, por ejemplo, el comercio transfronterizo, que es bastante llamativo, si se quiere, ¿no? Porque uno habla de todas las plataformas del comercio electrónico y a priori uno dice, bueno, debe estar con un porcentaje mucho mayor. Ojo, se está dando esa transición, porque ha estado en baja la presencia comercial e incrementándose digamos, la participación en exportaciones del modo 1. Pero de todas formas, fíjense que los porcentajes son muy diferentes aún. Y a lo mejor, la verdad que para mí sigue siendo sorpresivo, año 2023, ¿no? Que con toda la fuerza, como digo, del comercio electrónico y de las plataformas, tengamos estos números todavía, muestra a las claras bueno, que tenemos ahí una tarea fuerte por hacer, ¿no? Porque básicamente, si bien los commodities son claves, y bueno, ni hablar, estamos hablando de situaciones latinoamericanas y está todas las teorías cepalinas, ¿no? Del deterioro de los términos de intercambio y demás, pero tenemos que basar, o sea, sobre esa fortaleza histórica que tenemos, trabajar también todo lo que tiene que ver con servicios y particularmente con agronegocios, con biotecnología en relación a este tema, sin descuidar nuestra fortaleza de base. Sí, mira, Adriana, ahí también te comparto un tema, es que es supremamente importante que los gobiernos avancen con el tema de la doble tributación, ¿sí? Es un contexto que el tema de servicios es clave en este escenario. Por ejemplo, nosotros desde el 2012 tenemos vigente el Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos y a fecha de hoy aún no está ese acuerdo de doble tributación. Tenemos muchas empresas colombianas que están en los Estados Unidos haciendo inversiones o tienen negocios en servicios y de manera viceversa también se está generando ese tema acá en Colombia. Entonces, esa es una ruta de manera clara donde pues, es un esfuerzo desde cada gobierno empezar a hacer esos alcances a través de esas relaciones económicas internacionales, a través de ese relacionamiento diplomático para consolidar esos escenarios tributarios que son muy importantes para la competitividad de las empresas y que lógicamente llevan al posicionamiento de las mismas en los mercados internacionales. Entonces, creo que ese es un punto particularmente importante para abordar. Nosotros no tenemos en este momento muchos acuerdos de doble tributación. Se viene avanzando y el ejemplo es, claro, más de 10 años para tratar de consolidar un acuerdo de doble tributación con los Estados Unidos a través de la firma de convenios. Mira, me resulta sumamente importante también lo que decís, porque hace un ratito con Dayana decíamos, qué poco se habla del GATS, ¿no? Cuando se habla de OMC, siempre hablamos del GATT, incluso ahora hablamos bastante del Acuerdo de Facilitación de Comercio, que bueno, es mucho más reciente y es muy importante, pero qué poco hablamos del GATS, y es extraño. Y en este caso, lo que dice Luis me resulta también muy importante porque muchas veces hablamos de los esquemas de integración, hablamos de, bueno, en general zonas de libre comercio, ¿no? En este caso Colombia, Estados Unidos, o Unión Europea, Mercosur, que todavía no está vigente porque no está ratificado, pero justamente hablamos de eso, bueno, se firma, se ratifica, entra en vigencia, perfecto. Como que nos focalizamos mucho siempre en la degravación arancelaria, ¿no? Y después, muchas veces, en la degravación arancelaria vinculada a los tangibles. Y después no hablamos o no nos enfocamos en viabilizar todo lo que tiene que ver en intercambio a nivel de servicios. Y ahí entra lo que bien decían Luis, de qué pasa con la tributación, los acuerdos, ¿no? Entonces, me parece que también hay un déficit en el sentido de concentrarnos mucho cuando se firman los esquemas de integración
regionales en todo lo que tiene que ver con ya no solo los commodities, sino los tangibles en general, y dejar apartaditos los servicios y todo lo que tiene que ver con hacer viable esos intercambios. Me parece que ese es uno de los puntos. Y ahí por eso queda arrastradito el GATS y no le prestamos atención. Es como que toda esa parte, que vuelvo a repetir, me parece increíble el año 2023 y que la obviemos tanto, ¿no? En el día a día de la operatoria y en todo lo que tiene que ver con legislaciones. Así que concuerdo completamente. Bueno, seguimos entonces. Bueno, lo que vamos a mostrar un poco ahora es, bueno, la evolución de este cuadro. Yo lo saqué de la Organización Mundial del Comercio, y es un poco la evolución que tuvo las exportaciones de servicios en comparación, toma 2 años, el año 2017, previo a la pandemia, 2000 versus el año 2005, y los distintos segmentos de servicios, ¿no? Porque el concepto de servicios engloba un montón de distintos tipos de actividades y de prestaciones. Entonces, bueno, ahí tenemos un poco como para que tengan idea. Obviamente que en la mayoría de los casos siempre fue, el crecimiento siempre fue hacia arriba. De hecho, bueno, como ahí un poco lo que comentaba Adriana, esto de que siempre los servicios quedaron un poco más relegados que el resto de lo que es la balanza comercial de bienes. Ya cada vez más, no digo que se dio vuelta la ecuación, pero sí los servicios están ganando muchísimo terreno en el ámbito del comercio internacional, y es algo que deberíamos prestarle cada vez más atención. Si bien históricamente las balanzas, si uno analiza las balanzas comerciales, las de los países, digamos, más desarrollados, han demostrado siempre balanzas de servicios quizás un poquito más dinámicas que las de los PMA. Esto, digamos, está cambiando, ¿sí? O sea, los PMA están teniendo crecimientos notorios en lo que es la balanza comercial de servicios, y de hecho es también el caso de Argentina, que vamos a mostrar en un ratito. Si bien no son los mismos volúmenes que la de los bienes, sí están teniendo crecimientos mucho más acelerados que incluso la de bienes tradicionales, como lo que es en Argentina, por ejemplo, el sector de commodities, ¿sí? Así que bueno, este cuadrito que está acá también, bueno, lo saqué de UNTAD, y hablo un poquito de la evolución del sector de servicios. Esto sí es posterior a la pandemia, año 2021, primer trimestre del 2022, cómo fueron evolucionando, ya acá incluyendo lo que es transporte, que es una parte bastante importante de lo que es servicios. Bueno, viajes, que entraría todo lo que es turismo, y bueno, otros servicios que engloba el resto, que están un poquito por abajo. Cómo fue la evolución en distintas regiones del mundo. En la mayoría fueron todas, digamos, positivas. Más aún, el tema también, bueno, de analizar el año 2021-2022 es un poco complejo también, porque venimos de la pandemia del 2020, donde, por ejemplo, el sector de turismo estuvo prácticamente completamente cerrado. Entonces, la evolución, obviamente que el impacto va a ser muy grande, porque estamos digamos, yendo de un espacio que estaba cerrado a abrirlo. Entonces, bueno, el impacto es muy positivo, ¿sí? Pero bueno, ahí notamos, si bien que está un poquito más, es más pequeñito, en América Latina y el Caribe el crecimiento es sostenido, que esto es importante tenerlo en cuenta. Al contrario, por ejemplo, y es positivo en todos los ámbitos, al contrario de lo que pasó, por ejemplo, en Europa o en Oceanía, donde algunos sectores todavía les costó, digamos, despegar después de lo que es el lockdown, ¿no? Así que bueno, esto es un poco lo que les comentaba de los servicios en el mundo. Es un sector, si hay una palabra para definir el comercio internacional de servicios, es el dinamismo, ¿sí? Es un sector en completo movimiento y crecimiento.
Obviamente que las balanzas comerciales de servicios tienen mayor impacto en las economías más desarrolladas. El proceso de la globalización obviamente que ayuda al crecimiento de los servicios, por sobre todo la irrupción de Internet, ¿sí? Inclusive, bueno, lo hemos mencionado, lo que es el comercio electrónico. La irrupción de Internet fue un dinamizador de por sí de todo lo que es los procesos, digamos, que se tienen en cuenta hoy en cualquier prestación de servicios, ¿sí? Así que, bueno, esas son algunas de las tendencias en cuanto a los servicios en el mundo. Cuando hablamos de comercio exterior de servicios, y sí o sí hacemos esa comparación con los bienes tangibles, nos tenemos que hacer esta primera pregunta, ¿no? Que es un poco lo que comentaba Luis al principio de la figura de la aduana y de la figura de los servicios por un lado, de los bienes por el otro, y que la aduana está también con el tema de, bueno, el comercio electrónico, con los bienes que se traen, que a veces se escapa del control. Yo ahora lo que voy a plantear es hacernos otro tipo de pregunta, y es justamente este comercio exterior de servicios, entendiendo que no vamos a recibir una mercadería, sino que va a ser un intangible. Puede ser esto que comentaba Adriana de descargarnos un libro, o puede ser, por ejemplo, algún software, ¿sí? Entonces, si nosotros analizamos ese producto, porque no deja de ser un producto, ese tipo de servicios, la primera pregunta que nos hacemos, ¿puede ser considerada mercadería? Y la segunda, que nos tenemos que hacer automáticamente, es si ese tipo de mercadería, si es que aceptamos al servicio como concepto de mercadería, que ahora vamos a ver lo que pasa en la legislación argentina, están codificados en el sistema armonizado, entendiendo el sistema armonizado como el tratado de carácter internacional que regula la codificación de mercancías y que está basado, ¿sí?, en los distintos nomencladores arancelarios, que en el caso, bueno, de Argentina es el nomenclador común del Mercosur, donde todas las mercaderías están codificadas en ese nomenclador, ¿sí? Entonces, para ir desasnando estas dos preguntas, en el caso de Argentina, vamos a decir que el concepto de mercadería está definido en el Código Aduanero y está definido como cualquier objeto que sea susceptible de ser importado o exportado, ¿sí? Pero a su vez, en ese Código Aduanero, en los incisos que, digamos, siguen a ese artículo, se comenta que también se va a considerar mercadería no solamente aquello que pueda ser susceptible de ser importado o exportado, lo cual nos lleva a la idea de que es un bien físico corpóreo, ¿sí? Sino que también va a agregar locaciones, y acá viene la palabra prestaciones de servicios. Entonces, sí o sí, más, bueno, los derechos de autor y propiedad intelectual, ¿no? Entonces, sí o sí, fíjense acá que en la legislación aduanera de Argentina, los servicios están denominados como mercadería, o sea, se consideran mercadería. Tranquilamente, entonces, lo que uno puede pensar es que forman parte de el comercio internacional. Sí. Yanina, muchas gracias. Mira, te voy a poner ahora el escenario del contraste en Colombia. Bien. Logramos una actualización de nuestro régimen aduanero hace muy poco. Tuvimos la última actualización en el año 2019 y hasta este año actualizamos el régimen sancionatorio. Sí, hemos ido como avanzando dado la dinámica de los tratados de libre comercio que ha firmado Colombia, pero en este caso los servicios no están incluidos en la parte aduanera. Es el próximo reto que tenemos para que se incluya dentro de toda esa normativa y pues que quede aquí explícito en ese escenario. Por ende, pues tampoco está enfocado hacia una nomenclatura arancelaria, donde sí vemos todo lo que son mercaderías, productos y demás que hacen parte de ese universo de arancel de aduanas, pero el tema de servicios está en estos momentos por fuera. Entonces, en el contexto colombiano todavía hay algunos escenarios que se están tratando de definir, se están tratando de afinarse para poder tener una claridad y una orientación mucho más clara, dado que, pues, como te digo, es
es un sector que tiene un potencial exponencial en el país, pero que muchas empresas, sobre todo aquellas de conocimiento poco, conocen de esta dinámica. Las empresas tienen grandes servicios de altísima calidad con recurso humano altamente capacitado, pero no logran entender todavía el escenario y precisamente hace falta un poco más de ese trabajo normativo para que, pues, lógicamente, muchas de esas empresas puedan acceder a todos esos espacios. Bien, bien, gracias Luis por la acotación, porque justo iba también a consultar esto que vos me estás aclarando. Bueno, en el caso de Argentina, entonces, pasa esto. Los servicios están codificados, o sea, están, digamos, dentro del espectro de lo que es una mercadería, porque el concepto se amplía, o sea, no dejamos solamente ligado el concepto de mercadería a lo que es los bienes físicos, sino también que incorporamos a los bienes intangibles, tratando de quizás en algún punto, y voy a permitirme este concepto, aspiracionalmente también, incorporar a los servicios dentro del espectro de la aduana. Pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa con esto? Si bien la legislación entonces incluye a los servicios, el problema es que estos servicios, desde el punto de vista de la operatoria aduanera, incluso en cualquier país del mundo, en la gran mayoría, lo que sucede es que estos servicios no están codificados en el nomenclador arancelario, o sea, no están codificados en el sistema armonizado del cual formamos parte la mayoría de los países que tienen algún tipo de injerencia en el comercio internacional. Entonces, al no estar codificados estos productos en el nomenclador arancelario, o sea, estos servicios en el nomenclador arancelario, la aduana, lamentablemente, no tiene ningún tipo de injerencia en este tipo de mercadería, o sea, en los servicios. Entonces, recapitulando, si bien la legislación argentina incluye a los servicios como mercadería, ampliando el alcance de mercadería, incluyendo los bienes intangibles, para que eventualmente en un futuro la aduana pueda tener injerencia en servicios, en el comercio internacional de servicios, hoy por hoy, desde el punto de vista de la operatoria, no es posible que esto se pueda llevar a cabo. O sea, ¿qué quiero decir? No es posible que la aduana pueda hacer sus tareas de clasificación y de valoración arancelaria sobre servicios, porque los mismos no están codificados en el sistema armonizado, o sea, en las distintas nomenclaturas. En el caso de Argentina, la nomenclatura común del Mercosur. El único caso que puedo yo mencionar que existe es el del software cuando viene en algún soporte físico. Por ejemplo, bueno, ahora no se usa más, ¿no? Pero, por ejemplo, en su momento era un CD, un pendrive, ¿sí? Pero hoy por hoy, un servicio, un software, lo pueden subir a una nube y o sea, queda totalmente fuera digamos, del control aduanero, ¿no? Así que bueno, sí. No, una aclaración, hablando de nomenclaturas, que más allá que, bueno, desde Argentina utilicemos la nomenclatura común del Mercosur, tengamos en cuenta que estamos, tanto Colombia como Argentina, involucrados o alcanzados por la nomenclatura analadiza también, ¿no? De ALADI. Así que no lo perdamos de vista, porque, bueno, el esquema de integración latinoamericano más antiguo, aunque primero tuviera otro nombre, ¿no? ALALC, pero siempre lo tenemos que tener en cuenta, porque además, bueno, justo Argentina es miembro asociado de Comunidad Andina y Colombia es miembro asociado de Mercosur, pero además de ese cruce, ambos países formamos parte de ALADI. Y, por ejemplo, México, una economía súper importante de Latinoamérica, no pertenece ni a Comunidad Andina ni a Mercosur, y sí a ALADI. Entonces, no quería dejar de mencionar a Analadiza, ¿no? En toda la cuestión, ya que estábamos. Sí, bueno, gracias, sí, por esa aclaración. Bueno, entonces, haciendo esta aclaración pertinente sobre los servicios, qué se entiende por servicios, lo que pasa con el punto de vista aduanero, yéndonos directamente a la exportación de servicios en Argentina, bueno, estos son los principales mercados a los cuales exporta Argentina servicios. En primer lugar está Estados Unidos, ¿sí? Y después, en segundo lugar, bueno, nuestro histórico socio comercial, inclusive, bueno, en la parte de bienes, que es Brasil. En tercer lugar, Chile.
y ya muy por detrás viene, bueno, Uruguay, México, ¿sí? Y algunos países más. España también es un mercado interesante para la Argentina en lo que es el comercio exterior de servicios. En general, con respecto a las exportaciones argentinas de servicios, los que dominan la escena para el caso de Argentina son los servicios basados en el conocimiento. Cuando nosotros hablamos de la industria basada en el conocimiento, los servicios basados en el conocimiento, estamos hablando en general, digamos, la estrella de este sector es el software, ¿sí? Y Argentina tiene un grupo de empresas que lidera y que, digamos, tiene, que han desarrollado, ¿no?, ventajas competitivas desde el punto de vista de lo que es la industria del conocimiento. Después, en menor medida, tenemos... bueno, para lo que fue el 2021 el transporte, un poquito más chiquito los viajes, pero el sector de viajes está creciendo cada vez más, quizás por esto, bueno, también hay que tener en cuenta ahí el factor de la pandemia, ¿sí? Que quizás, bueno, los viajes este año superen a el transporte. También vale aclarar por el problema que está teniendo Argentina también con respecto a la reducción en cuanto a las importaciones, el cepo cambiario, que después ahí más adelante voy a retomar, ¿sí? Bueno, esta es una evolución de los servicios en Argentina. En general, la evolución, como yo les decía, esto se replica en la mayoría de los países del mundo, es positiva. Bueno, acá tenemos lo que son los servicios basados en la industria del conocimiento. Acá lo más importante que hay que tener en cuenta, aclaraciones para entender este gráfico. Nosotros tenemos una balanza superavitaria, o sea, que quiere decir que las exportaciones son mayores a las importaciones de servicios. Sí tuvimos ahí un problemita, o no problemita, pero sí una baja en la exportación que también repercutió, en realidad repercutió en todo el comercio internacional de servicios. Fue entre el 2010, empezó en el 2018, 2019, 2020, que no tiene que ver con la pandemia, tiene más que ver con que se pusieron en la Argentina derechos de exportación a los servicios. O sea, básicamente un impuesto más para que se les cobraba a los exportadores. Vale aclarar que en Argentina todas las exportaciones están de bienes, las exportaciones de bienes están grabadas con derechos de exportación, o sea, con un impuesto que se le cobra a los exportadores para enviar sus productos al exterior, algo que entiendo, me pueden corregir, pero en Colombia no debe pasar. Por lo menos no pasa en la mayoría de los países, y este impuesto, a fines de recaudar, más que nada, se había puesto también para los servicios, y bueno, luego, por suerte, para alentar justamente a este sector, se terminó sacando allá por el año pasado, en el 2022, ¿sí? Por eso ahí tienen un despegue un poquito más. Sí, sí, mira, prácticamente acá en el caso colombiano, el empresario tiene precisamente ese valor agregado que presentando en la exportación, sea de producto o de servicio, pero uno de los beneficios que tiene es la evolución, ¿sí? Una vez bien, realizado ese proceso, eso se le convierte en un flujo de caja menor, al empresario para, pues, lógicamente, tener allí ese capital para, pues, proyectos empresariales que tenga en mente. Ese es un contexto que, pues, sí se mantiene. El gobierno vigente que tenemos sí está proyectándose en una próxima reforma tributaria empezar a mirar la imposición de más impuestos, valga el escenario, al tema de las exportaciones. Hay algo que ahorita nos está impactando fuerte, es que en la última reforma tributaria que presentó este gobierno impactó a los empresarios que están ubicados en las zonas francas, ¿sí? Y ellos les cargó un tema impositivo, y pues lógicamente ha desacelerado las exportaciones desde zonas francas y ha desacelerado el crecimiento de la inversión extranjera hacia zonas francas en Colombia. Entonces, esas medidas en este momento nos están generando unos impactos
bastante altos, que pues prácticamente en la situación económica que estamos empezando a entrar casi a una recesión económica, podría decir, en los próximos meses, y pues no se ha podido controlar tampoco el tema de la alta inflación que tenemos en este momento. Es dado por el tipo de gobierno que tenemos y por las medidas que han pues, ido implementando, y ha desacelerado el tema de las exportaciones y las importaciones también. Casi el tema general es nuestra balanza comercial es deficitaria con la mayoría de los países con los cuales tenemos tratado de libre comercio, y de igual manera en servicios, como te digo, esto es una hoja exponencial en Colombia, pues la data no está clara para las estadísticas que tiene el país. Entonces ahí tenemos muchos retos, lógicamente, aún por superar, y lo que está enfocado Colombia sí es a mirar el tema de servicios de turismo, porque pues ahí es donde está el potencial y es donde pues, he visto el escenario de orden para crecer. Bien, bien, gracias Luis por la aclaración. Sí, acá hay algunas devoluciones también que ahora les voy a mostrar, pero en realidad los derechos estaban, en realidad gracias a Dios ya no están más para los servicios, para el resto de las mercaderías continúan con distintas alícuotas, ¿no? Pero bueno, eso es parte de otra historia. Con respecto a la participación en las exportaciones, este gráfico me parece súper interesante porque acá compara los bienes con los servicios, que era un poco lo que les estaba contando. Fíjense que, bueno, Argentina era lo que decíamos al principio, como muchos países de Latinoamérica, es exportador, histórico de lo que son commodities, principalmente en nuestro caso domina todo lo que es la soja, el complejo sojero en general. Después tenemos otros tipos de cereales, que es el complejo maicero. Viene después el petroquímico, pero en realidad, si yo sumo todos, ahí los servicios basados en conocimiento están quintos, pero en realidad se suman con otros servicios, está, como decía Adriana, ahí cabeza a cabeza, creo que lo está superando inclusive a lo que es el sector petroquímico, ¿sí? En cuanto a exportaciones. Supera la automotriz, así que bueno, depende cómo se vaya sumando. Claramente el líder indiscutido es el complejo sojero, pero los servicios basados sobre todo en conocimiento están muy ahí en el top, ¿sí? De exportaciones, y es algo al que el Estado le brinda muchísima importancia por el valor agregado, por sobre todo, ¿no? Así que bueno, con respecto al sector entonces de exportaciones de Argentina, algunas consideraciones generales que son las que rigen hoy, que tienen un poquito que ver con lo tributario. Las empresas exportadoras de servicios no tienen que estar inscritas como exportadores en la República Argentina. Nosotros, seguramente en Colombia debe existir algo similar. Para poder ser exportador / importador en la República Argentina hay que inscribirse en el registro de importadores, exportadores e importadores, es indistinto. Para ser exportador de servicios no es necesario estar inscripto en ese registro. Nosotros, a ver, cuando uno realiza la exportación, en Argentina todas las exportaciones tienen que salir con una factura comercial que está denominada con la letra E. La letra E significa de exportación. Más allá de que estén o no registrados, tanto bienes como servicios salen con la factura E, ¿sí? Después, nosotros en Argentina hoy por hoy tenemos un cepo cambiario. Esto significa que no podemos acceder, ya seamos personas humanas o jurídicas, no podemos acceder a las divisas, ¿sí? Para poder afrontar pagos, comprar para ahorro, ¿sí? Esto no se puede hacer tan fácilmente porque hay un cepo. Básicamente porque no hay divisas en el mercado, entonces hay que administrar las pocas que hay. Esto, golpeaba también a los exportadores de servicios hasta que en algún momento se revisó la situación de estos exportadores y, en el año pasado, como un aliciente más, inclusive sacándole esos derechos de exportación,
se les permitió a las empresas empresas, o sea, personas jurídicas, poder acceder al mercado cambiario sin tener que hacer la liquidación a pesos, ¿sí? El peso argentino es la moneda que nosotros tenemos acá. En realidad, todos los exportadores, inclusive por este cepo, están obligados a hacer el ingreso de divisas y hacer la liquidación de divisas, que son dos figuras, ¿no?, que obviamente están vinculadas, pero son cuestiones distintas. Los exportadores están obligados a ingresar las divisas, o sea, no las pueden dejar en otras partes del mundo, los de servicios, pero no están obligados a liquidar todas las divisas. Pueden acceder al mercado cambiario, o sea, pueden acceder a esa moneda extranjera, esas divisas, por el 50% de la diferencia de las ventas con respecto al año anterior, destinando hasta el 20% de ese monto que se les otorga de acceso al mercado cambiario para el pago de sueldos, básicamente, ¿no? Para el caso de los que son freelancers, o sea, personas físicas, básicamente es una persona que trabaja en su casa con su computadora, programando, haciendo software. Estas personas pueden ingresar hasta $12.000 por año, ¿sí? Tienen disponibilidad de esa cantidad de dinero en el mercado cambiario sin tener que liquidarlas, ¿sí? Así que bueno, eso imagino que también puede ser bastante distinto en el caso de Colombia. Nosotros lamentablemente no hay un control en cuanto a lo que es el mercado cambiario muy, muy importante por este problema que les comento y afecta a todos los exportadores. A los exportadores de servicios los afecta también, quizás un poquito en menor medida que exportadores, por ejemplo, que están vinculados al complejo sojero, otro tipo de cereales y bienes tradicionales, ¿sí? Con respecto a los impuestos, bueno, por suerte los derechos de exportación, que eran estos impuestos que se les cobraban a los exportadores de servicios, ya no existen más. Esto es a partir del año pasado, del año 2022. Sí, obviamente sigue afectando al resto de exportadores de bienes tangibles. Después, hay otros impuestos en la Argentina, por ejemplo, los ingresos brutos que gravan a el nivel de facturación que tiene una empresa. En general, las exportaciones de servicios no están gravadas, o bien están exentas de este impuesto. Con respecto al impuesto a las ganancias, las personas jurídicas pagan impuesto a las ganancias, que en nuestro país es del 35%, ¿sí? Bueno, de acuerdo al nivel de ingresos que tiene y la actividad. O sea, la exportación de servicios obviamente que está gravada por el impuesto a las ganancias como cualquier exportación, ¿sí? Y después sí lo que hay, que Luis comentó que también tienen un esquema, no sé exactamente si es de devolución de IVA, pero en Argentina algunos exportadores pueden acceder a obtener crédito fiscal a través de la devolución de IVA, ¿sí? Pero IVA débito fiscal. O sea, por ejemplo, ellos, si hay exportadores que realizan compras en el mercado local, esas compras que realizan, ellos tienen que pagar IVA, y ese IVA, si se acumula, lo que pueden pedir es una devolución, porque cuando ellos van a hacer la exportación, ellos no pueden, en la factura de exportación, no puede existir el IVA, ¿sí? Porque por este principio, que entiendo que en Colombia debe ser igual, de no exportar impuestos, es un principio de tributación internacional, ¿sí? Entonces, esas exportaciones no van a estar grabadas con el IVA débito fiscal, o sea, un IVA que se cobra en la venta, es impuesto al valor agregado. Pero sí, por ejemplo, si se les genera mucha acumulación de IVA crédito fiscal, que es el IVA que ellos tienen que pagar al momento de comprar, bueno, ahí pueden generar la devolución a través de la Administración Federal de Ingresos Públicos, que es el ente recaudador en nuestro país. Con respecto a, las obligaciones de los exportadores, hasta 12.000, yo les comentaba, bueno, en nuestro país los exportadores en general todos están obligados a ingresar divisas, o sea, no las pueden dejar en otras partes del mundo.
y en general también a liquidarlas, o sea, que tengan que pasar por el mercado único y libre de cambios y hacer la conversión a los pesos y en todo caso después acceder a los dólares. Y en ese tipo de cambio entre la compra y venta, ahí como que se pierde dinero, sí. Sí, perdón, no solo una acotación a lo que decía Dai, que se le suele llamar control de cambios, o sea, obligatoriedad de ingreso de divisas y control de cambios, ¿no? Pero como bien dijo Dai recién, bueno, sí algunos sectores están exceptuados, pero bueno, es la generalidad en nuestro país desde hace unos años. Sí, sí. Bien, bueno, las personas físicas entonces pueden ingresar las divisas, no están obligados a la liquidación hasta $12.000, ¿sí? Pero tienen que declarar ese ingreso y con las personas jurídicas tienen la obligación de ingresarlas dentro de los 180 días de que se realiza la operación y se liquidan dentro de los 5 días hábiles de la percepción, digamos, del exterior, o sea, de que cobran la operación o de la acreditación en la cuenta del exterior, ¿sí? Bueno, y lo que les comentaba antes, que también sucede, que tienen acceso al mercado cambiario si de lo que es el 50% de la diferencia con respecto a la facturación del año anterior, calendario anterior, si destinan hasta un 20% para pagar sueldos. ¿Sí? Así que bueno, esto tiene que ver, esto está muy ligado, esta info, con lo del control de cambios que comentaba Adriana recién. Con respecto, sí. Perdón, Diana, ¿cómo estás? Buenas noches. Tengo una consulta. ¿Liquidarlas significa que las tienen que convertir a pesos? Exactamente, sí. Okay. Para sí. dejarlas en el Estado, en el gobierno, para darlas al gobierno. Bueno. En realidad, después, no, los exportadores tienen su libre disponibilidad, pero convertido a pesos. Ok. ¿Sí? Y bueno, y después obviamente que si ese exportador quiere, por ejemplo, comprar moneda extranjera, tiene todo lo que tiene que ver con el cepo, o sea, tiene los mismos controles, ¿sí? O el control de cambios. Así que, pero sí, liquidar significa pasarla a pesos. Eso significa. Ingresarlas es que tienen que ingresar en el mercado único y libre de cambios, o sea que no las podrías dejar en otras cuentas del exterior, como pasaba antes del 2018, creo que hubo un par de años ahí donde vos podías disponer de las divisas para lo que vos quieras y dejarlas en el exterior. Esto pasa en muchos países, probablemente en Colombia suceda esto, no lo sé, pero bueno, en el caso de Argentina no es así, ¿sí? En el caso de las personas físicas, hasta $12.000 no es obligatorio liquidarlas. No es obligatorio liquidarlas, o sea, podés acceder a ese dinero hasta $12.000. Ok, perfecto. ¿Sí? Gracias. Bueno, primero, qué bueno, Sabina, rompiste el hielo de las preguntas, esa es la idea, así que obviamente no lo dijimos. No, pero me encanta porque era lo que habíamos antes comentado, así que siéntanse libres de interrumpirnos en cualquier momento, porque es la idea, generar preguntas, no esperar hasta el final, así que genial. Bien. Y obviamente una aclaración que bueno, tal vez lo damos por sentado aquí, pero la liquidación es al tipo de cambio oficial. No es igual en nuestro país el tipo de cambio oficial al tipo de cambio, lo que se suele llamar el tipo de cambio blue, o en el mercado negro, que si bien es ilegal, es una realidad. Entonces, hay un tipo de cambio determinado que no es el de mercado en sí. ¿Sí? Por la duda lo aclaro porque, bueno, claramente no es igual en todos los países y a lo mejor... el dólar que nosotros, cuando compramos nosotros con tarjeta, por ejemplo, que, bueno, tenemos que pagar el impuesto ese del 45 más el 30, ¿sería ese dólar? Ese es el dólar turista, en realidad, porque, bueno, esto sí es un lío si no viven en Argentina. Hay diferentes tipos de cambio en nuestro caso. Hay un tipo de cambio para todo lo que tiene que ver, incluso con algunos rubros, ¿no? De exportación, por eso el tipo de cambio soja. Pero bueno, hay un tipo de cambio oficial, un tipo de cambio si hacemos compras en el exterior, justo hablando de consumo en el exterior, ¿no? Hay distintos tipos de cambio. Lo aclaramos y obviamente siéntanse libres de preguntarnos lo que necesiten al respecto porque, bueno, no es lo más común. No es lo mismo liquidar soja que liquidar, por ejemplo, no sé, Netflix.
una cosa así. Claro, bueno, exacto. Hay Cada uno distintos tipos de cambio, tal cual. Ok, perfecto, gracias. ¿No? Sí, justamente el control de cambios hace surgir este desdoblamiento en los tipos de cambios, ¿no? Así que bueno, es como que una cosa también viene con la otra. Bueno, con respecto a los servicios en Colombia, ¿sí? Bueno, algo creo que Luis había anticipado, investigando un poco la balanza comercial de servicios en Colombia, me da una balanza deficitaria. Esto quiere decir que las importaciones son más altas que las exportaciones. No obstante, Colombia tiene una balanza superavitaria con la Argentina. O sea, las exportaciones de Colombia a la Argentina son más altas que las importaciones. En líneas generales, bueno, todo esto que comentábamos recién que pasaba para la Argentina no pasa en Colombia, o sea, no es obligatorio pasar por este mercado cambiario. Sí están grabados los servicios, obviamente que se consumen en Colombia, no los que se exportan con el IVA. Y con respecto a la Argentina, esto que ahora retomo en un ratito, no hay un acuerdo, no existe acuerdo de doble tributación, que esto ahora lo comento. El impuesto a las ganancias, que nosotros le llamamos, que es el impuesto a la renta en Colombia, es del 20%. Con respecto, bueno, a la balanza comercial de servicios de Colombia, esto, bueno, encontré para el año 2021, bueno, es deficitaria. Ahí justamente el déficit tenemos en transporte y en viajes, ¿sí? Seguido de lo que es el uso de propiedad intelectual, ¿sí? Después, encontré un poquito, Colombia también tiene un complejo relacionado a la exportación de servicios basados en el conocimiento, bastante desarrollado. Encontré este gráfico que me pareció muy, muy interesante. Los servicios basados en el conocimiento en Colombia están digamos, los sectores que están en mayor desarrollo son los sectores vinculados a lo que es la agroindustria, educación, ¿sí? Todo lo que tiene que ver con telecomunicaciones e ingeniería, el software financiero, lo que tiene que ver con el retail, esto que comentaba también del comercio electrónico Luis. También en lo que es el sector salud está creciendo muchísimo. De hecho, bueno, esto, entre paréntesis, hace unos meses atrás estuve trabajando en una consultoría para una empresa argentina, exportadora de servicios, y estaban desarrollando un cliente en Colombia en lo que era sector salud. Y era un sector que se estaba prestando muchísima atención porque está en pleno crecimiento, ¿sí? Va un poco en concordancia con lo que comentaba Luis al principio. Y el software vinculado a lo que es la cadena de suministros, transportes, y todo lo que es sector logística. Ahí tenemos algunas de las regiones que más sobresalen, que es la región del Atlántico, Santander, Risaralda, Bogotá, y bueno, Antioquía y Valle del Cauca, ¿sí? Como los principales. Sí, creo que sí, ahí escucho. Sí, Elena, muchas gracias por esta presentación aquí de precisamente los servicios que más están creciendo en Colombia, y quiero hacer allí una acotación bastante interesante. Las regiones donde se está desarrollando con mayor potencial el tema de servicios en Colombia son las regiones que más desarrollo y crecimiento han tenido el tema de desarrollo en conocimiento, hay más recursos humanos altamente capacitados, calificados. Nosotros estamos acá en Santander, que es nuestra región, y pues somos una ciudad conocida en Colombia como una ciudad de educación, donde tenemos una alta inserción en todos los niveles académicos, desde la básica hasta la universitaria, y pues prácticamente eso está marcándose hacia un escenario de crecimiento de esa economía de conocimiento. Ahora, hay cierta inversión extranjera que está llegando, en el caso nuestro, a zonas francas, que son multinacionales que vienen buscando personalmente altamente calificado en temas de sistemas, para desarrollo de software, para el tema de salud, y eso ha generado pues, lógicamente un impacto muy positivo.
Ahora con el tema del sector agroindustria o agropecuario aquí en Colombia, pues es una de las rutas que prácticamente se viene de reto para el país, para hacer como lo ha dicho la FAO, nos han dicho, venga, ustedes tienen la oportunidad de ser una despensa para el mundo en el tema de la exportación de alimentos. Se vienen desarrollando diferentes escenarios de software precisamente para atender esos servicios que requieren tecnológicamente tecnificar y ser un poco más competitivos en ese escenario. Entonces, esas regiones prácticamente son las que están jalonando de manera clara los servicios por esos factores que les acabo de mencionar. Bien, bien, muy interesante lo que comentás. Muy interesante también lo de esto de las zonas francas que nos queda a nosotros para nuestro lado de Argentina como conclusión, algo que en Argentina no se le está dando mucha, o prestando mucha atención vinculado al área de servicios. Eso me parece muy interesante. Bueno, acá un poquito los sectores que tienen mayor crecimiento, que era lo que también estaba comentando Luis, el sector de la salud, la agroindustria, la logística, el sector de telecomunicaciones, lo que es el sector de petrolero más que nada y gas, bueno, y la fintech que ahora las vamos a retomar, ¿sí? Con respecto a lo último que quiero comentarles, en mi caso, después le doy lugar a Adri que va a comentar un poquito de la fintech. Con respecto a esto que les decía de doble tributación, Argentina y Colombia no tienen, digamos, para lo que es el desarrollo del comercio internacional de servicios, Argentina y Colombia no tienen un tratado firmado de doble tributación. ¿Qué significa esto? La doble tributación es un problema o algo que surge, digamos, vinculado al concepto de renta global. ¿Sí? Básicamente, cuando, por ejemplo, dentro de las formas de comercio internacional de servicios, cuando un profesional se desplaza a otro país para prestar un servicio, si el país, digamos, de donde es originario, se rige por el concepto de renta global, que hoy por hoy la mayoría de los países se rigen por este principio, Argentina no escapa a esta circunstancia, Colombia tampoco. Entonces, es un argentino que se traslada, por ejemplo, a Colombia a prestar un servicio. Entonces, el principio de renta global dice que tiene que tributar no solo en Colombia, donde se presta el servicio, sino también en Argentina. Entonces, ¿qué hacen los países en general? Firman acuerdos de doble tributación con el objetivo de evitar que este contribuyente tenga que abonar en los dos países, ¿sí? Porque es como que está habiendo una duplicidad de impuestos. En Argentina, bueno, es el 35, en Colombia el 20, entonces tendría que terminar tributando el 55. Para que no suceda esto, los países firman estos tratados de doble tributación también con el objeto de alguna manera, desarrollar el comercio y de hacerlo un poquito más sencillo y más transparente. Bueno, esto no tenemos todavía un tratado de doble tributación para el caso de Colombia y Argentina. Sí, lo que existe en Colombia es la aplicación de ese artículo que ustedes ven ahí, el 254, donde les permite a los nacionales y residentes, por ejemplo, colombianos, descontar el impuesto que se haya pagado en el exterior por este principio de renta global, del impuesto que tengan que abonar en Colombia. En el caso de Argentina, al revés, por ejemplo, este profesional que se va a Colombia a prestar un servicio, lo que se hace es computar ese impuesto que se haya abonado en Colombia. O sea, se tributa en los dos casos, pero lo que se abona además se computa como crédito fiscal. ¿Esto qué quiere decir? Que este impuesto que se abona además se puede después aplicar en el pago de otros impuestos, ¿sí? Bueno, pero en el caso de Colombia, por ejemplo, para los profesionales de Colombia que van a otros países, justamente para evitar este concepto de renta global mundial, se les permite aplicar este artículo y descontar eso que hayan pagado de más, ¿sí? En cuanto al impuesto a la renta. Bien, bueno, y llegamos al caso de la fintech. Bueno, y acá hay un punto importante, porque también con la fintech pasa a veces como pasa con la globalización, con la industria. Sobre todo lo voy a asemejar con la globalización. Cuando dicen, bueno, la globalización empezó en los 90, ¿no?
Y uno dice, no, bueno, obviamente se aceleró en los años 90 por distintas circunstancias, entre ellos, justamente como antes también mencionaba Adai con los servicios, por todo lo que es el comercio electrónico, Internet, ¿no? Y las tecnologías en general. Pero así como la industria, justamente como decía recién, se la puede categorizar y ahora es muy común escuchar industria 4.0, cuando hablamos de la fintech también. Y uno dice, pero ¿cómo? ¿No es algo bastante nuevo, bastante moderno? Porque básicamente estamos relacionando la palabra, o sea, lo tecnológico con lo financiero, dos palabras que a priori parecieran ser bastante recientes. Pero en realidad, si vamos a hilar fino, estamos en un escenario fintech 3.0. Más o menos, porque los procesos no se pueden identificar en un año puntual. Sí, a veces hay algunos hitos que marcan un quiebre y entonces se toman como punto de referencia. Y justamente para el primer escenario, lo que consideramos esta etapa FinTech 1.0, se arranca desde 1866. Por eso digo que no es algo de, bueno, los últimos 20 años. Obviamente vamos a estar hilando y, digamos, relacionando cuestiones tecnológicas y financieras que a priori, si estamos hablando del escenario actual, nos parecen sumamente antiguas. Pero la creación del telégrafo, los primeros pagos interbancarios, mezclaron tecnología con sistema financiero. Entonces, si nos adentramos en el escenario fintech específicamente, ya hubo una primera etapa. Hay un quiebre. Se toma ese periodo 1866-1967. Como digo, son procesos, pero hay algunos hitos que nos marcan. Porque en 1967 fue la primera vez que se utilizó un cajero automático. Ojo, en la etapa anterior, surgimiento de las tarjetas de crédito. Entonces, como para poner en claro, primera etapa, todo el tema del telégrafo, los primeros pagos interbancarios, tarjeta de crédito en la década del 50, del siglo XX, ¿no? 1950. Un corte claro con la aparición de los cajeros automáticos, que también hoy nos parece muy cotidiano, pero evidentemente hace 70 años fue un elemento disruptivo y que otra vez enlazó la cuestión tecnológica con lo financiero. Esa etapa que arranca del 67, hay otro quiebre en el 2008 para ya estar en el escenario FinTech 3.0. Pero a ver, hay dos cositas que también tenemos que mencionar muy claras en esa segunda etapa. Y fueron en la década del 70. Así como en el 67 se da ese corte con la aparición del cajero automático, en el 71 y en el 73 pasaron dos cuestiones muy importantes. En el 71, algo que de alguna manera modificó el escenario económico financiero internacional y da lugar a una etapa completamente distinta, la caída del patrón oro. Y uno dice, bueno, es algo histórico que sí se ve justamente en historia económica y bueno, se dejó de utilizar, digamos, la vinculación Estados Unidos, en ese caso, porque en realidad el patrón oro había comenzado con Reino Unido y la libra esterlina, ¿no? Pero Estados Unidos, después de la Segunda Guerra Mundial, retoma el patrón oro y en el 71 decide abandonar el respaldo físico de la moneda. Cambia el escenario, cambia un escenario donde ya no va a haber respaldos físicos de la moneda. Y eso, en conjunto con algunas otras situaciones, y ojo que del 73 no estoy haciendo referencia a la crisis petrolera, que obviamente también impactó en el escenario del comercio internacional y de la economía internacional, sino otro elemento que nos lleva a la última etapa, por lo menos la que estamos en la actualidad, que fue la creación del sistema SWIFT, ¿sí? El sistema SWIFT que tiene que ver con toda la intercomunicación, o mejor dicho, con todas las comunicaciones interbancarias. Entonces, en esos 2 años, fíjense, en esos 4 años en realidad, entre el 67 y el 73, 6 años, ¿sí? Para tomar todos los hechos que fui mencionando, se dan algunas situaciones muy claves que nos arrojan a una etapa completamente distinta a lo que estaba sucediendo en relación, insisto, a la unión entre lo financiero y lo tecnológico. A partir del 71, este escenario de justamente lo que conocemos como dinero fiat
¿sí? Donde ya no hay un respaldo. ¿Y por qué hago tanto hincapié en esto? Porque la última etapa del escenario fintech, y después sí voy a hablar de las plataformas fintech, pero todo esto era para poner un poco de contexto, la última etapa arranca en el 2008. En el 2008 con algo muy puntual que fue toda la aparición de lo que conocemos como Bitcoin, ¿no? En realidad, de las distintas criptomonedas, pero puntualmente en el 2008 aparece en realidad se llama el documento blanco, ¿sí? Hay un paper que alguien que se supone que se llama Satoshi Nakamoto redactó, que da lugar a lo que conocemos como Bitcoin y luego a otras criptomonedas. Y cambia el escenario nuevamente, porque la relación, y ahora voy a hablar específicamente de las plataformas fintech, pero la relación cripto y plataforma fintech está o sea, es muy grande, aunque no sea el único modelo de negocio que trabaje en las plataformas fintech, pero viene de la mano, están muy, muy unidas. Entonces, es importante que consideremos que estamos en este escenario con antecedentes muy claros de, insisto, vinculación entre elementos financieros y tecnológicos. Y en este contexto, y hablando puntualmente de las plataformas fintech, ahora sí, justamente, bueno, aparece, a ver, yo dije una palabrita hace un rato, disrupción. Y evidentemente la aparición de estas plataformas es un elemento muy disruptivo, así como también la aparición de las criptomonedas. ¿Y por qué mencionamos que termina generando disrupción? Bueno, porque claramente ofrece, o sea, tienen una dinámica completamente diferente a las entidades financieras tradicionales, a los bancos tradicionales. Y no estamos hablando solo de bancos digitales, ¿sí? Que eso también es algo que se está desarrollando mucho en la actualidad, sino plataformas, justamente empresas como, por poner algunas de las más conocidas en la región, Mercado Pago, Ualá, Binance, que manejan también una palabrita que está muy de moda actualmente que tiene que ver con verticales, ¿sí? Distintas verticales. Esto de verticales son modelos de negocios, en definitiva. Las verticales que trabajan o que desarrollan las fintech tienen que ver con pagos, pero no es la única. Uno generalmente piensa en los pagos, pero no es solo pagos, sino que además todo el tema de financiación, todo el tema de, digamos, inversiones, todo el tema justamente que recién decía de criptomonedas, seguros. Entonces, aparecen distintos modelos de negocios manejados por estas plataformas que de alguna manera generan esa tensión con las instituciones tradicionales, puntualmente con los bancos, que también en estos últimos años han tenido que moverse un poquito en relación a generar otras alternativas. Cada región y cada país va a su ritmo en relación a esto, pero grandes bancos internacionales, por poner el caso de JP Morgan, que en algún momento su CEO estaba muy en contra. Bueno, ha hecho declaraciones. Generalmente, bueno, las instituciones tradicionales están en contra de estos escenarios disruptivos, ¿no? Y de estas apariciones. Pero se llama Jamie Dimon, el CEO. Bueno, ha salido a hablar, pero pestes y de forma bastante despectiva, ya sea de la fintech, pidiendo regulaciones más importantes, obviamente de las criptomonedas, pero a la vez que salió a criticar, y pongo este caso porque es muy notorio y él es muy público, pero ha habido otras situaciones similares. A la vez que han salido a criticar estas apariciones, también se están moviendo en relación a trabajar un poquito de forma más parecida, digamos, ¿no? Con las salvedades del caso, porque, bueno, tienen una dinámica ya de por sí diferente. Entonces, si hablamos específicamente de la fintech y de este posicionamiento que están logrando en estos distintos modelos de negocio y la potencialidad, que también aparece una nueva palabrita que todos hemos escuchado este último tiempo, que es la escalabilidad, ¿no? O sea, qué potencial tienen estos modelos de negocios que trabajan, qué potencial de crecimiento tienen estas estructuras. Y realmente vemos que tiene un potencial importante, sobre todo justamente cuando existen muchas restricciones,
Bueno, casualmente, hablando de ciertas restricciones, Mercado Pago, derivación de Mercado Libre, ¿no? Uno de los unicornios. Hay dos palabras, es como un nuevo diccionario, un diccionario 4.0, ¿no? Escalabilidad, verticales, unicornios, startups. Justamente en una de las filminas de DAI antes se hacía referencia a la fintech como de las principales, como uno de los principales aspectos de las nuevas startups. En Colombia y en Argentina pasa lo mismo, en toda la región en definitiva. Y volviendo al punto, tenemos diferentes startups, diferentes empresas, ya con un surgimiento, un modelo completamente diferente esperen que, ahí está, todavía hay gente que se suma, pensé que había alguna consulta o comentario, con una dinámica completamente distinta. Y en esta dinámica distinta también justamente ofrece y aparecen ventajas diferentes. Y las principales ventajas tienen que ver sobre todo o están relacionadas a la inclusión específicamente para las pymes, para las pequeñas y medianas empresas, a la posibilidad de alguna manera, tener una facilidad mayor que lo que puede dar la banca tradicional. En ese sentido es que iba a comentar una situación que a priori todavía hay 2 meses por delante, pero sí, Luis, y luego comento esto que iba a decir. Vale, Adrianita, te voy a pedir un segundo, voy a desconectarme acá porque tengo cambio de clase de algunos estudiantes y ya regreso. Igual estoy conectado con ustedes, listo, ya sigo con ustedes. Yo los estoy escuchando perfectamente, pero ustedes tienen que estar en cambio de clase, ¿vale? Escuché muy bajito, pero hay un cambio de clase, ¿verdad? Sí, hay unos chicos que cambian de clase, entonces deben salir y demás. Entonces, yo sigo con ustedes, igual ya estoy conectado, ¿vale? Excelente, Luis. Excelente. Voy a seguir adelante. Nosotros tenemos todo el bloque, bueno, en este caso el profesor Roger y bueno, los alumnos de comercialización. Sí, obviamente siempre hay un corte, pero bueno, tenemos con la misma materia, así que no tenemos ese inconveniente. Y bueno, lo que les comentaba, ¿no? Ven que hay un poquito de acople. Ahí está, creo que... Ahí está. Lo que comentaba, una de las principales ventajas que proporcionan la fintech tiene que ver con el tema de la inclusión. Ahora, esto que iba a mencionar, que muy probablemente para diciembre, bueno, hay una resolución del Banco Central argentino que va a complicar un poquito, a dificultar un poquito el fondeo de las cuentas. Entonces se está poniendo justamente la respuesta de Mercado Pago, del CEO, que es Marco Galperín, fue hacer, digamos, lugar a esto de decir, se está frenando la inclusión, se está complicando el acceso a los distintos modelos de negocios que ofrece, en este caso, esta fintech, tanto a las pymes como a las personas físicas. Entonces, justo en estos días se está viendo un debate en relación a esto, ¿no? Y cierto perjuicio que se da a esa principal característica o principal ventaja que tienen las fintech, que tienen que ver con la inclusión. Y la inclusión en relación a otra de sus principales características, que es la reducción de costos. O sea, una dinámica más simple, con costos más bajos, lo cual trae a colación esa inclusión de la que hablábamos. Y la posibilidad, en definitiva, también de trabajar de forma muy simple esas distintas verticales, esos distintos modelos de negocios, porque de alguna forma para una persona física casi que se da sin considerar tanto que se está moviendo de una parte a la otra. Se hace un pago, se hace una inversión colocando ese dinero como un cuasi plazo fijo, pero justamente sin que sea fijo ese plazo, ¿no? Pero de alguna manera que el dinero rinda un determinado, o que tenga un determinado rendimiento, mejor dicho. Entonces es como que muy naturalmente se va moviendo entre esos distintos modelos de negocios, cosa que en las entidades financieras tradicionales, la verdad que nunca se ha llegado,
Se pueden tener plataformas más amigables, pero no se ha llegado a esa dinámica tan simple y tan de casi no ser consciente que se está moviendo uno entre un modelo de negocio y otro de esa empresa con la que está trabajando. Entonces, volviendo al punto de lo que hablaba Dai, a ver, van muy de la mano, por eso también el desarrollo de estas compañías. En ese escenario que planteaba, por eso lo que decía en este caso, el escenario FinTech 3.0, va muy de la mano un crecimiento. A ver, un contexto como el actual, donde la tecnología claramente tiene un rol preponderante, un crecimiento en la exportación de servicios, y bueno, tiene que acompañar, o tiene que verse acompañado esto con instrumentos también financieros más modernos, más dinámicos, más amigables, más allá de lo que pase después en relación a restricciones de cada país, ¿no? Estamos hablando de conceptos a nivel general y después sí de ver cómo se aplican en cada uno. Pero de alguna manera va todo muy de la mano, por eso es que lo relacionamos. Estas nuevas estructuras con el crecimiento de la exportación de servicios, donde además este tipo de empresas, muchas son, o sea, tienen alcance regional, sin lugar a dudas, por eso pongo lo de Mercado Libre, y no tienen que ser unicornios para llegar a trabajar de esa manera. Tenemos varios casos. Entonces, me parece que es importante el que veamos ese cruce, justamente que no lo veamos como compartimentos estancos, ¿no? Sino que es un todo en el cual está cambiando, estamos en un escenario nuevo, insisto, nuevo, pero que ya ha habido vinculaciones entre tecnología desde hace más de 100 años. Pero evidentemente los elementos con los que, o a los desafíos a los que nos enfrentamos hoy son diferentes, y todo, o sea, tenemos que tener una visión integral para ir, de alguna manera, trabajando cada una de esas partecitas, pero como un todo. Vuelvo a repetir, insisto mucho en eso, porque si vemos solo las fintech por un lado, si vemos solo las exportaciones por otro, como que nos estamos perdiendo algo. Va en conjunto. Además que deberíamos trabajar más lo que hablábamos al principio, ¿no? Más como región estas cuestiones. El dinamizar y el desarrollar a nivel latinoamericano, a nivel, bajo los espacios que tengamos, los bloques, Mercosur, Comunidad Andina, LADI, pero como región en sí misma, trabajar de forma más conjunta y potenciarnos como para que, bueno, un poco también lo que hablábamos al principio, me parece que en el círculo de la charla, ¿no? Vamos retomando conceptos como para darle un cierre a algunas cuestiones, y el trabajar de manera más integrada, el generar mayor valor agregado a nuestra oferta exportable, y no estoy hablando solo de Argentina, sino de toda la región, el trabajar más mancomunadamente, digamos, el generar acuerdos de integración que realmente sean viables para después, por ejemplo, no solamente integrarnos más a nivel de industria, o sí, a nivel de industria 4.0, o sea, no la industria tradicional, sino la industria 4.0, que justamente incluye robotización, cadenas blockchain, Internet de las cosas, y ahí entran temas fintech, entra todo lo que hablábamos recién de, digamos, de un nuevo escenario donde, en definitiva, van evolucionando las herramientas. Me parece que ahí es donde tanto Argentina como Colombia tenemos también una chance importante, el trabajar nuestras ventajas comparativas históricas, pero amoldándonos a estos nuevos escenarios. No sé, Dai, si querés también mencionar algo en relación a tu parte como para... No, totalmente de acuerdo, y esto, bueno, que es importante, me parece que, bueno, nosotros mismos en este intercambio entre dos instituciones de educación superior, estamos haciendo también, estamos metidos en el comercio, más allá de que no hay una contraprestación, que eso lo aclaramos, ¿no? Pero esto es una forma de intercambio también, y me parece que, cerrando un poco esto que vos comentás, de este crecimiento, que no es solamente en Argentina, insisto, es en otros países también de Latinoamérica, de los servicios basados en el conocimiento, lo más importante también es esto de la capacitación continua,
no quedarse y avanzar, capacitándose, porque justamente de eso se va a basar, o en eso se van a basar estos servicios, ¿no? Donde tenemos una gran oportunidad. O sea, muchas veces nos ponemos a pensar, bueno, esto que vos comentabas también, lo del desgaste de los términos de intercambio, la restricción externa y estas teorías que parece que nunca se van a terminar de cerrar en nuestra historia latinoamericana, ¿no? No es solamente el caso de Argentina, y bueno, esto es una beta, me parece, que hay que tener en cuenta. Exacto, y sobre todo trabajar en conjunto también más las pequeñas y medianas empresas, ¿no? No solamente, como decíamos recién, los unicornios, sino trabajar más, de forma más integrada en el día a día. Sí, sí, Adriana, de acuerdo contigo, eso último que acabas de decir en la intervención, mira que el 80% del tejido empresarial en Colombia es pequeña y mediana empresa. Y allí es donde se están focalizando pues todos los escenarios de darles un poco más de herramientas y financiación para lógicamente impulsar ese crecimiento hacia no solo consolidarse en el mercado nacional, sino irse a los mercados internacionales. Y el reto es supremamente grande porque pues en el tema de los servicios pues hay un potencial grande. Se encuentra muchísimo recurso humano altamente calificado. Yo estuve hace un año precisamente en una consultoría en Bogotá, en una empresa que se dedica a exportar software contable especializado en todo lo que tiene que ver con las normas NIF internacionales. Su mercado o el mercado que está atendiendo en este momento es mercado en Centroamérica. Les ha ido supremamente bien, están creciendo, ya prácticamente el recurso humano pues les ha tocado incrementarlo y pues lógicamente han empezado a especializar este software hacia otros mercados como son todos los países de las islas del Caribe también, y les ha ido pues de manera exitosa. Ahora, el otro escenario que también está creciendo mucho acá en Colombia es esa dinámica de las escuelas de educación para aprender el español, así como muchos de nosotros salimos a otro país a aprender el idioma, el inglés, está llegando también mucho extranjero también acá a hacer ese tema de aprender el español, y está en un auge creciente también este escenario, y ha nacido precisamente de esa pequeña empresa que pues quiere mirar otros escenarios, otras oportunidades para diversificar los riesgos. ¿Por qué lo digo en diversificar los riesgos? Dado que a través de los acuerdos comerciales está llegando gran cantidad de inversión extranjera al país con una capacidad de músculo financiero para, pues lógicamente, hacer todas las intervenciones, y pues precisamente ese es uno de los objetivos de la empresa o de las entidades privadas en promocionarle a estas pequeñas y medianas empresas la supervivencia y la sostenibilidad en el corto, mediano y largo plazo. Sí, hay un contexto, hablando un poquito de sostenibilidad, nos están retando mercados como la Unión Europea en el tema del Pacto Verde, que está muy reciente, en esas exigencias del tema de sostenibilidad. Estados Unidos también ya está hablándose fuerte de ese escenario que en algún momento, en el caso para nosotros en la Unión Europea, que tenemos el Tratado de Libre Comercio con la Unión Europea para el 2025, los productos ya deben presentar un chip con la información de sostenibilidad que tiene el producto, pero posiblemente más adelante va a ser ya una exigencia de admisión a ese mercado, y pues lógicamente las empresas están en este momento muy preocupadas, algunas muy activas haciendo esa implementación. En el tema de los servicios, pues va a pasar lo mismo, dado que pues muchas empresas se consideran industrias limpias en términos generales, pero de fondo, pues todos los proveedores, todos los que hacen parte de esa cadena de valor, pues tienen que aportar a la sostenibilidad, y pues lógicamente ese es un reto bastante interesante. Nosotros en el tema de servicios nos hablan mucho del tema de sostenibilidad. Hay destinos que posiblemente ya son calificados como sostenibilidad, pero igualmente falta cumplir con muchísimas variables e indicadores para pues, lograr esos estándares internacionales que nos piden para ser mucho más competitivos. Entonces, ese tema de la sostenibilidad también viene de manera muy clara de una exigencia supremamente interesante, y que pues no va a ser, creo que solo acá en Colombia, sino a nivel global, ¿no? Bueno, me parece súper importante lo que decís, Luis.
Bueno, hace 2 semanas tuve la oportunidad de estar en el foro público de la Organización Mundial de Comercio y una de las cuestiones de las que se habló, lo que pasa es que dependía de cuál fuera el origen de la persona que lo estaba exponiendo. Según el origen nos agarramos mal la cabeza o no, ¿no? Porque esto que comentaste del Pacto Verde ya va a ser una realidad que va a encarecer o sea, el transporte internacional. Y las exigencias que están teniendo el mercado europeo, sobre todo, va a ser muy difícil para algunas empresas latinoamericanas, bueno, del resto del mundo también, pero lo puntualizo para Latinoamérica, y justamente lo que se planteaba, si no van a terminar siendo obstáculos técnicos al comercio, si se van a poder presentar como obstáculos técnicos al comercio, en definitiva, para llevar, digamos, para poder hacer todo ese reclamo de manera formal o no. Y la realidad es que de todas formas, así se presenten, para cuando se presenten ya va a haber un daño importante. Como bien dijiste, algunas empresas se podrán adaptar, algunas ya están trabajando, pero los costos implícitos en esa adaptación realmente son muy altos y de alguna manera también se hacía referencia y varios representantes de países latinoamericanos mencionaban en la sostenibilidad rentable, ¿no? En un concepto que involucre las dos cuestiones, porque obviamente que todos queremos cuidar el planeta, pero también, y el medio ambiente, también es importante que cuidemos, sobre todo algunos países que tal vez no tengan tanto resto económico, bueno, todo lo que tiene que ver con los empleos y además viniendo de un escenario de pandemia reciente. Entonces, que todavía no hay, si bien ha habido un efecto rebote a nivel internacional, obviamente hay sectores que han quedado muy golpeados en distintas partes del mundo. Entonces, lo que mencionaste del Pacto Verde y la sostenibilidad, así todos estemos de acuerdo filosóficamente, realmente genera cierto peligro, ¿no? En el plano de los países, de los PMA, de los G20 y de Latinoamérica en este caso en particular. Y como digo, sobre todo en todo lo que tiene que ver con el potencial encarecimiento de los fletes internacionales. Porque si hay que pagar un impuesto por la huella de carbono del flete, realmente, insisto, no es que obviamente que esté en contra para nada a nivel conceptual, pero la viabilidad va a ser complicada. La competitividad de muchas empresas latinoamericanas se va a poner en jaque, en definitiva. Así que coincido completamente. Por eso también, perdón, es importante tratar de disminuir costos en todos los aspectos que se puedan, ¿no? Y hablábamos de facilitación de comercio, el escenario de la fintech. Dijiste una palabrita que es el riesgo. Bueno, tal vez una de las debilidades, me había abocado un poco más a las ventajas, pero una de las debilidades es que todavía la fintech no tienen muy trabajado el análisis, digamos, de todo lo que tiene que ver con la gestión de riesgos, ¿no? A lo mejor es una de las cuestiones que más débil tienen, y eso puede impactar en las pymes, pero bueno, me parece que también está el punto de trabajar la disminución de costos, porque sí, hay escenarios que se nos están planteando. Ya el contexto es desafiante y algunos condimentos adicionales que pueden todavía generar más incertidumbre, en definitiva. Totalmente de acuerdo, Adriana. No sé si de las personas que están allí conectadas tengan alguna inquietud, alguna pregunta frente al contexto nuestro, ¿no? Si alguno tiene alguna consulta, bueno, ya algunos alumnos ya han hecho en el transcurso de la charla, pero bueno, si tienen alguna consulta más, este es el momento. O también después se la pueden transmitir al profesor. A veces, después de unos días nos envían algunas consultas, también lo pueden hacer. Bueno, de mi parte, Luis, agradecerte a vos, a Laura, el espacio que nos dieron también. Lo mismo si algunos alumnos tienen consultas hacia nosotros de lo que se expusimos hoy, estamos abiertos a escucharlas. Y bueno, ojalá que este espacio se pueda reproducir en el futuro, ¿no? Fue una linda experiencia. Totalmente. Así que gracias Luis, Laura, Juan, Dayana, gracias a todos los que están presentes. Y como bien dijo Day, cualquier duda, consulta, comentario, no lo charlamos, después lo podemos charlar, pero me parece no tienen problema en que subamos, compartamos eventualmente en redes, cualquier cosa igual después conversamos, pero me parece que puede estar bueno también
como disparador, ¿no? De algunas cuestiones, así que si están de acuerdo, después lo Sí. vamos viendo. Mira que estamos proyectando una agenda académica internacional, estamos mirando unos destinos, uno de los destinos que está en nuestro portafolio es Argentina. Bueno. Si llegamos al escenario de consolidar ese recorrido internacional y estar en Argentina, pues estaremos contactándolos para